Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide Giselle Rodríguez Orozco. Soy licenciada en enfermería. Actualmente me encuentro cursando el postécnico de enfermería en gerontología y geriatría. A continuación les voy a exponer el tema Panorama del cáncer en México en el adulto mayor y atención de enfermería. Como primero tenemos la introducción. El cáncer es un gran problema para el adulto mayor. Es un gran problema ya que en la actualidad pues no se tiene un enfoque especializado en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, incluyendo los cuidados paliativos. Es la primera causa de muerte a nivel mundial, siendo que en México es la tercera causa de muerte en nuestros adultos mayores, quedando en primer lugar por las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar la diabetes. La edad es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer. Es el factor más importante ya que por el envejecimiento hay cambios en el sistema inmunológico que pueden favorecer la aparición de tumores malignos en las personas de la tercera edad. El 60% de todos los nuevos tumores malignos y el 70% de todas las muertes por cáncer ocurren en personas mayores de 60 años. El cáncer en el adulto mayor involucra una serie de cambios como lo son cambios en el autoestima, en la independencia, se vuelven dependientes de su cuidador primario y esto lo lleva a que sufran una depresión, su bienestar disminuye y ya no tienen la misma calidad de vida, no tienen ya un envejecimiento exitoso debido a su patología de cáncer. Como objetivo tenemos dos. El primero es conocer los cambios asociados al envejecimiento y su relación con el cáncer. Y número dos, tenemos mejorar la calidad de atención de enfermería en el adulto mayor con patología de cáncer. Me refiero a mejorar la calidad y calidez de atención, ya que no se le da un cuidado especializado al paciente geriátrico con patología de cáncer por un especialista, ya sea un especialista enfermera gerontogeriátrica o una enfermera con especialidad en oncología, para poder así mejorar y garantizar un cuidado integral. Envejecimiento, pues el envejecimiento es un proceso muy complejo y cada persona envejece a un ritmo diferente. Esto significa que su edad real no puede reflejar su edad fisiológica. Todos nosotros tenemos una edad diferente en tres aspectos: la edad fisiológica, la edad psicológica y la edad biológica. Esto quiere decir, por ejemplo, que una persona puede aparentar una edad biológica de 60 años, pero su edad psicológica es de 70 o su edad biológica es de 55 años. Eso quiere decir que deben de ser cuidados individualizados para cada paciente. No podemos tratar al paciente igual, a todos los pacientes igual, deben de ser con una calidad de atención única. El cáncer. El cáncer pues es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, formándose un tumor. El cáncer también se le conoce como tumores malignos o neoplasias malignas. Este aparece más en las personas geriátricas, ya que las células disminuyen y muestran estabilidad genética y genes no tienen la misma y los genes no tienen la misma reparación y pueden aumentar el cáncer. Algunos tipos de cáncer, por ejemplo, es el cáncer de pulmón, el de mama en las mujeres, colon, vejiga, el próstata en los hombres, leucemias en el torrente sanguíneo, linfomas o algunos sarcomas como son en el hueso o en el músculo. El cáncer en el mundo. El cáncer en el mundo es la primera causa de muerte con 18.1 millones de casos nuevos, de los cuales 9.6 millones son correspondientes a muertes. A muertes en el adulto mayor, o sea, es algo muy grande,
Epidemiológicamente es un impacto muy grande, hay mucha cantidad de muertes por cáncer y no se les da un enfoque como tal. Las proyecciones estadísticas ponen de manifiesto que es un gran problema relacionado a la mortalidad por cáncer. Esto nos implica un gran desafío para los sectores sociales, económicos y pues de salud, los cuales deben implementar medidas para enfrentar este reto, enfrentándolo desde el primer nivel de atención, dándole la importancia que tiene esta enfermedad, como es el cáncer en el adulto mayor, porque no se les da una atención adecuada, una prevención de primer nivel. Desde ahí, si nosotros utilizáramos los programas o hiciéramos programas para la prevención del cáncer, sería muy diferente, pero no existen. El cáncer en México. En México existen 191,000 casos nuevos, de los cuales 84,000 son pertenecientes a muertes por cáncer. La magnitud es igual de grande que a nivel mundial. Es la tercera causa de muerte, después de, como lo había mencionado, después también de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes, en donde el cáncer corresponde al 14% de la mortalidad en México. O sea, también es muy grande, es un impacto muy grande. O sea, hay muchos pacientes que padecen cáncer y no se les da un tratamiento adecuado, no se les da un tratamiento oportuno o una prevención oportuna. Los estados del norte, así como la Ciudad de México, son los más que se han visto aquejados por las neoplasias con tasa de mortalidad superiores a 75 por 100,000 habitantes. Debido a que en los estados del norte son países más industrializados, consumen más productos, por ejemplo, procesados, su nivel de vida es más estresante a comparación de los estados del sur, ya que, por ejemplo, su principal actividad económica pues es el sector agrícola. No se compara realmente a los países industrializados, que la persona, por ejemplo, se la pasa trabajando, tiene un horario de laboral, una jornada laboral muy larga, vive siempre estresado, a una persona que vive en el campo, produce sus propios alimentos y tiene su horario laboral es ajustable a él, pues él se lo ajusta, entonces no es lo mismo, aunque también, a veces también los adultos mayores que trabajan en el área agrícola también tienen un riesgo debido a que también, por ejemplo, en esta área utilizan muchos fertilizantes y puede provocarles pues a largo plazo alguna afección, algún cáncer en su cuerpo, cáncer de piel. Dentro de los cáncer, aquí también menciono el principal, en las mujeres es el cáncer de mama. El cáncer de cuello uterino en segundo lugar, en los hombres el cáncer de próstata, el cáncer de hígado y en ambos sexos el cáncer de estómago, que es uno de los cánceres más agresivos. O sea, cada año llegan tasas de más de 5 muertes por cada 100,000 personas, específicamente de cáncer de mama. Supera 11 casos por 100,000 personas. O sea, es mucho, es una cantidad enorme de pacientes en la actualidad con cáncer. Y de esos, tal vez no sabemos de algunos que no son tratados o no tienen un tratamiento actualmente o no son diagnosticados por la falta de algún recurso económico o acceso a algún sector público de salud. El 60% de los tumores malignos y el 70% de todas las muertes por cáncer ocurren en personas mayores de 60 años. Tercer causa de muerte con el 12% de todas las defunciones en México. O sea, es enorme la gran cantidad de pacientes que presentan cáncer. Como nos damos cuenta, la mortalidad en el adulto mayor es muy grande. Es por ello que debemos tener un enfoque preventivo. Debemos enfocarnos más que nada en esto, porque si desde la prevención manejamos lo que es el tratamiento oportuno o un diagnóstico oportuno, esto va a disminuir muy considerablemente en la mortalidad de nuestros adultos mayores.
y el paciente tenga un manejo especializado para evitar un aumento de la mortalidad. Aquí les coloqué una imagen en donde nos dice que del 50 y el 60% son casos con cáncer en nuestros adultos mayores, de los cuales el 70% fallece. O sea, es una cantidad impresionante y muy grande en la cual, o sea, nuestros adultos mayores mueren porque no son atendidos correctamente, por no tratarse a tiempo, por un diagnóstico no oportuno. El envejecimiento y el cáncer. Pues los factores de riesgo más importantes para el cáncer, pues es la edad, como ya lo había mencionado. La edad es la más importante, como ya lo habíamos mencionado. Más comorbilidades que pueden afectar el bienestar, la independencia y el autoestima de una persona. Por ejemplo, si ya el paciente presenta hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras, esto puede disminuir la calidad de vida aún más del adulto mayor, porque aparte de eso, él va a presentar todavía la patología del cáncer. El proceso es complejo, cada persona envejece a un ritmo diferente. Todos los adultos mayores tienen un envejecimiento diferente, ya que su calidad de vida desde la juventud hasta el momento ha sido diferente. Es por ello que se debe de brindar cuidados individualizados. Hago mucho énfasis en eso porque no lo hacemos. Todos a veces trabajamos muy mecánicamente y en realidad no le brindamos una atención de calidad y calidez a nuestro adulto mayor. Problemática del cáncer en el adulto mayor. Del 100% de las investigaciones, el 70% son basadas en otras etapas de la vida, dejando solo el 33% de la investigación farmacológica va encaminada al adulto mayor. O sea, discriminamos mucho o no le damos un enfoque adecuado en realidad a la geriatría, muchísimo menos obviamente a un paciente con cáncer. Tratamientos subóptimos. Los pacientes se ven y no se evalúan de una forma correcta, ya que algunos pacientes que pudieran aguantar un tratamiento no se les da, o por ejemplo también un paciente con un mal estado funcional se le da un tratamiento y no lo aguanta o no lo concluye. Recordemos que las quimioterapias, o sea, son muy fuertes y a veces también el estado funcional del paciente se debe de valorar, ver si el paciente puede tolerar o aguantar esta quimioterapia, si no ver otro tipo de tratamiento. También ver los cuidados paliativos. La calidad de vida se ve afectada y el tratamiento, esto debido a que engloba muchos factores psicológicos, sociales, físicos, espirituales, entre otros, por los tratamientos, ya que las quimioterapias o radioterapias, como lo menciono, pues son muy fuertes y les ocasionan cambios deteriorando su estado físico, anímico, ya se sienten cansados, agotados, deprimidos. Hay pérdida también del cabello por las radioterapias, falta de apetito, lo que conlleva una pérdida muy considerable de peso, o sea, su estado anímico de estos pacientes están por los suelos, deben de tener mucho apoyo psicológico, tanatológico, entre otras cosas. Y pues aquí vuelvo a mencionar esto. A mí se me hace algo muy importante, pues la edad nunca debe de ser la base para la toma de decisiones sobre el tratamiento. No debemos dejar de lado a nuestros adultos mayores solo por pensar que ya están en la última etapa de la vida y que no hay nada que ofrecerle. Debemos de dejar esa mentalidad y darle un cuidado integral y adecuado como en las demás etapas, ya que es la etapa más larga del ciclo de la vida.
Normalmente esta etapa dura 40 años, o sea, estamos hablando de los 60 a los 100 años que ya vendría siendo un paciente longevo. Qué mejor que siendo esta la última etapa, tengamos una calidad de vida buena, o ellos tengan una calidad de vida buena y un envejecimiento exitoso a pesar de las comorbilidades que presente el paciente. Que esté bien, que se sienta pleno, que diga, pues sí tengo esta enfermedad, pero tengo ganas de seguir viviendo. La magnitud del problema del cáncer en el adulto mayor. Primero que nada tenemos la transición epidemiológica. El cáncer en el adulto mayor va en aumento considerablemente y su mortalidad al mismo tiempo, como ya lo hemos visto en anteriores diapositivas. Factores de riesgo relevantes. Que el paciente haya fumado, que el paciente tenga obesidad, que el paciente sea alcohólico, que el paciente no tenga una nutrición adecuada, que no tenga actividad física, o sea, esos son factores de riesgo relevante, que presente algunas otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, etc. Un diagnóstico tardío, esto es debido a que los adultos mayores no tienen acceso al sector salud. Algunos no cuentan con, por ejemplo, ISSSTE, IMSS, o también porque son de comunidades rurales y los centros de primer nivel quizás estén muy retirados de su hogar y con mayor razón, pues uno de segundo y un tercer nivel se encuentran retirados y el centro de primer nivel de atención no se les da una prevención o no se les da un seguimiento. Y cuando se les da en ocasiones, pues ya es muy tarde, ya el paciente está mal, el paciente ya tiene una metástasis, el paciente ya está grave, ya no es recuperable y pues fallecen. Una disminución en los medicamentos también, pues los medicamentos, también algunos pacientes no cuentan con el recurso económico suficiente o a veces también en los hospitales ya no se tiene los medicamentos para quimioterapia. Por lo regular, pues como sabemos, los medicamentos para quimioterapia pues son de un costo muy elevado y a veces los pacientes, los familiares tienen que recurrir a comprarlos y es cuando ya no, o sea, el paciente desiste, o sea, desiste de realizarse la quimioterapia porque ya no tiene el recurso necesario, ya no cuenta con el dinero y es ahí cuando empieza el problema, el que ya no puede comprarlo. Entonces, ¿qué? No se le da un tratamiento y al poco tiempo pues el paciente fallece. Lo cual pues nos lleva a que pues por todo esto el 50% de todos esos pacientes pues mueren. Teniendo esto como pues ya lo hemos mencionado anteriormente, pues es la tercera causa de muerte en México y aproximadamente hay 84,000 defunciones de pacientes con cáncer. Los principales tumores malignos en el adulto mayor tenemos el cáncer de mama, que aproximadamente son 27,283 casos al año, de los cuales 6,884 son defunciones. Esto en el cáncer de mama, o sea, debido a que este es el primer cáncer que es más diagnosticado en las mujeres. El segundo es el cáncer de próstata, con 25,049 casos al año, de los cuales 6,915 pacientes fallecen. Esto también es muy importante porque el cáncer de próstata no se le da una prevención, no se sabe nada del adulto mayor, pero realmente en el centro de salud nunca menciona nada de alguna prevención o que te digan, ¿sabes qué? Vete a hacerte el antígeno prostático o de hacerte un tacto rectal, o sea, nada. Realmente el paciente desconoce totalmente de eso y hasta que ya tiene el cáncer es que se le da un tratamiento. Otro tipo de cáncer pues es el cáncer cervicouterino o el cáncer de cervix, con
7.869 casos al año, de los cuales 4.121 son defunciones. O sea, es prácticamente la mitad de las personas que padecen este cáncer fallecen. O sea, el 50% de las mujeres con cáncer cervicouterino van a morir. O sea, es una cantidad enorme, muy impactante. Y seguimos con el de pulmón, que creo que es el que realmente tiene más impacto, porque de 7.811 pacientes, 6.733 fallecen. O sea, prácticamente el 10% de estos pacientes sobreviven y el 90% fallecen, tienen un mal diagnóstico, mal pronóstico y fallecen. Factores de riesgo. Pues los factores de riesgo, como ya les había mencionado anteriormente, pues es que nuestro paciente o nuestro adulto mayor haya fumado en la juventud y continúe fumando, que el paciente tenga una obesidad, que sea obeso, que si haya sido alcohólico, tenga una mala alimentación, falta de actividad física. Esto, de los cuales entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar, y para ello pues es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas, realizando ejercicio físico, dejando de fumar, dejando el alcohol, tener una alimentación adecuada, comer a nuestros horarios, comer en quintos, no dejar de lado todas estas actividades físicas que nos pueden ayudar también a no padecer ciertas patologías, incluyendo no solamente el cáncer, sino la diabetes, hipertensión, entre otras. Un factor que limita la detección y tratamiento del cáncer es la dificultad en el acceso a los servicios de salud, como ya lo mencioné anteriormente, y obviamente pues la tecnología. Hay tecnología disponible para la detección y un tratamiento oportuno. México no cuenta con tecnología ni infraestructura adecuada para la detección y tratamiento oportuno, ya que no se le da la importancia y no se le da el recurso financiero exclusivo para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al cáncer en los adultos mayores. Si no se le da el cáncer como tal, pues yo creo que menos a un paciente adulto mayor con cáncer. ¿La prevención del cáncer es posible? Sí, pues obviamente es posible. En México, aún con información muy escasa y con la poca infraestructura existente, es necesario hacer un mayor esfuerzo para fortalecer la prevención primaria de los tumores malignos. Desafortunadamente, pues no hay información completa y objetiva sobre la infraestructura como la que cuenta el sistema de salud para hacer frente a este grave problema de salud pública. Como les he mencionado anteriormente, pues hay que empezar desde primer nivel. Hay que hacer programas, hay que darles educación a los pacientes, darle a conocer signos y síntomas de los tipos de cáncer más frecuentes en el adulto mayor y a cualquier edad. O sea, realmente no importa, o sea, se debe de dar prevención en esa parte porque no existe. Los adultos mayores es recomendable que tengan un manejo multidisciplinario, quienes deben valorar al paciente para que evolucione lo mejor posible. ¿A qué nos referimos con un manejo multidisciplinario? A que pues el paciente sea tratado o diagnosticado por personal especializado, que vendrían siendo médicos geriatras, gerontólogos, enfermería geriátrica, enfermería oncológica, tanatología y psicología, ya que todos pues somos un equipo y esto nos va a ayudar a que el paciente evolucione. También aquí tenemos, por ejemplo, algunos programas costo efectivos para disminuir la mortalidad por cáncer en México,
Por ejemplo, sería lo que es la vacunación contra la hepatitis B, el tamizaje para cáncer cervical. Aquí vendría entrando lo que es la citología vaginal, el Papá Nicolau. Este es muy importante, hay que hacer mucho énfasis porque a veces, ya sea por pudor o vergüenza, los adultos mayores ya no lo realizan y es muy importante que lo hagan, obviamente, para prevención o diagnóstico oportuno. Lo que es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esto pues viene siendo desde que se es niña, o sea, a partir de 9 a 12 años, antes de que tengan algún contacto sexual y estén expuestos al virus del papiloma humano. Cirugía en lesiones tempranas de cáncer de mama y cervix. Y, por ejemplo, signos de alarma para el cáncer de próstata. Como ya les había mencionado, el cáncer de próstata como tal no tiene un programa, ya que se ha dejado de lado esa información y hay más información, por ejemplo, en lo que son los programas para cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Es por eso que debemos darle la importancia desde el primer nivel, ya que es la primera causa de cáncer en los adultos mayores y se está dejando de lado. Este es el principal cáncer en los hombres y realmente no se le da un seguimiento como tal, no se le da prevención. Aquí a continuación tenemos la que es la atención de enfermería en el adulto mayor con cáncer. Primero que nada tenemos lo que es la evaluación integral geriátrica. Una evaluación inicial que se le debe de hacer a todos nuestros adultos mayores, que vendría siendo pues la edad biológica, que vendría siendo el estado funcional de nuestro adulto mayor, ver si el paciente es dependiente o independiente, si tiene comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, cualquier otra enfermedad, el estado nutricional, si tiene anorexia, si el paciente tiene obesidad mórbida, sobrepeso, entre otros. En la edad psicológica, pues si el paciente tiene algún deterioro cognitivo, demencia, depresión, Alzheimer. Y la edad social, que vendría siendo pues el entorno y que el paciente siempre tenga un apoyo familiar o no necesariamente un apoyo familiar, puede ser algún amigo o en este caso pues su cuidador primario. Es muy importante evaluar que también puede un adulto mayor funcionar de manera independiente. Eso también va a ayudar a si el paciente va a poder con el tratamiento del cáncer, o sea, la radioterapia o la quimioterapia. Tenemos que ver qué tan funcional es. Dentro de estas funciones nosotros podemos medir lo que son las actividades básicas de la vida diaria, las cuales se miden por medio de una escala o mejor conocido como el índice de Bartel, el cual nos da a conocer el grado de dependencia e independencia del paciente, desde si puede abrochar los botones de su camisa, ir al baño, comer por sí solo, caminar solo, entre otras cosas. Otras actividades que también tenemos son las actividades instrumentadas de la vida diaria, que estas se miden con la escala del Dalton y Brody. Aquí en esta escala también es para ver el grado de dependencia e independencia, nada más que aquí hay que ver, por ejemplo, ya actividades más complejas como puedes cocinar, hablar por teléfono, utilizar el transporte público, entre otras cosas también. La evaluación sensorial, audición y visión. Esas también son muy importantes. El estado emocional también son medibles mediante escalas de valoración, por ejemplo, las valoraciones geriátricas, como es la depresión, mediante la escala de Yesavage y también una escala de medición de la ansiedad, para ver también qué también se encuentra el paciente, si necesita apoyo emocional, confort o alguna otra intervención. Evaluación motriz, si utiliza algún dispositivo de ambulación, como son las sillas de ruedas, bastón, muletas o algún dispositivo de órtesis también. Hay que ver si él utiliza una. Y lo que es la continencia.
evaluar si el paciente presenta incontinencia urinaria o fecal o va por sí mismo al baño, también eso es muy importante. Y como último, pues tenemos lo que es la polifarmacia. Tenemos que ver que, pues obviamente recordamos que la mayoría de los adultos mayores tienen polifarmacia. La polifarmacia, pues como todos sabemos, es el uso de más de 3 medicamentos y la mayoría de nuestros pacientes geriátricos presentan polifarmacia. Estamos hablando de que el 50% presenta polifarmacia. Y es un factor de riesgo importante para el estado funcional de nuestro paciente. Entre más medicamentos consuma nuestro paciente, hay mucho más riesgo de su estado funcional. Aquí están algunas intervenciones de enfermería que quiero que conozcan para el manejo de atención en el paciente con cáncer geriátrico. Primero que nada, pues como ya se los he mencionado anteriormente, yo creo que los he de tener enfadados, pues son los cuidados individualizados, recordando que el paciente es un ser único, por lo tanto sus respuestas son únicas, es por ello que debemos de darle un cuidado individualizado. En otro, pues sería lo que es el manejo del dolor. ¿Cómo vamos a hacerlo? Recordemos que los pacientes oncológicos siempre tienen dolor. ¿Esto cómo lo vamos a evitar? Pues colocar en una posición para evitar el dolor, colocar al paciente en una posición que él se sienta cómodo, que al momento que él se ponga en esa posición que él necesite, disminuye el dolor. También puede ser administrando analgésicos, observar la frecuencia y duración de la intensidad del dolor y administrar obviamente un medicamento que esté prescrito por el médico. Es muy importante que a estos pacientes se les mantenga una disminución de dolor, ya que pues es un dolor crónico, siempre va a estar ahí y lo más importante es disminuirlo y que sea tolerable para que él pueda realizar pues sus actividades diarias. Disminución de la ansiedad. ¿Cómo vamos a disminuir la ansiedad en nuestro adulto mayor? Pues hay que hacer ejercicios de respiración, por ejemplo. Hay que decirle a nuestro paciente que inhale, que exhale varias veces hasta controlar su respiración. Y así vamos a disminuir la ansiedad. También podemos utilizar lo que son hacer las actividades recreativas o actividades lúdicas. Hay que mantener siempre a nuestro paciente pues ocupado. En otras actividades, por ejemplo, si les gusta leer, ver televisión, tejer, salir a caminar, salir con los amigos, en este caso, por ejemplo, los hombres, pues que van a jugar baraja, pues mantenerlos siempre ocupados y que no estén pensando en su enfermedad en este caso, que estén siempre realizando alguna actividad. Intervención en caso de crisis, pues vendrían siendo las redes de apoyo. Las redes de apoyo psicológicas o tanatológicas para sobrellevar la enfermedad y enfrentarlas. Apoyo, por ejemplo, de la familia, porque pues la familia constituye generalmente el soporte más fundamental de la persona, tanto a nivel material como emocional. Es muy importante y la familia en estos casos pues es la que le va a ayudar al paciente a sobrellevar la enfermedad. Identificación de situaciones que provoquen la crisis. También esta pues es por medio de un apoyo emocional, por medio de la familia, por medio de especialistas, tanatología y psicología y obviamente pues como menciono pues las redes de apoyo. Proporcionar ayuda en la toma de decisiones. Si el paciente es dependiente, se debe de respetar la toma de decisiones. Aquí no podemos decir que si él quiere, por ejemplo, si no quiere ya seguir con el tratamiento, pues debemos de respetarlo. Obviamente decirle los beneficios y los contras de no hacerlo. O sea, siempre hay que respetar la decisión del paciente. Y si no, si el paciente es dependiente, pues más que nada, pues con la ayuda de un familiar cercano o un cuidador primario
para que le ayude a la toma de estas decisiones. También tenemos como intervención lo que es el apoyo espiritual. Servicios religiosos, por ejemplo, que el paciente medite. Muchos adultos se refugian en la religión y es válido si ellos se sienten, en este caso, por ejemplo, por la enfermedad, o sea, ellos se pueden refugiar en este caso, en cualquier religión a la que pertenezcan. Si ellos a través de esta manera se sienten tranquilos y piensan que van a sanar por este medio, es importante dejarlos que lo hagan. Nunca se le debe de quitar alguna intención o alguna actividad a un adulto mayor, ya que para ellos es una salida o un placer realmente, porque en realidad a veces ya no realizan algunas otras actividades, ya no tienen un trabajo, ya son personas jubiladas. Apoyo familiar. También entre lo que es la monitorización de signos vitales, hay que estarlos monitorizando. El control periódico de la DA, de la frecuencia cardíaca, hay que registrar eso siempre en nuestra hoja de enfermería. Termorregulación. Lo que es la termorregulación es muy importante debido a que por lo general en el adulto mayor siempre hay una pérdida de tejido graso y presentan, por ejemplo, sarcopenia. Normalmente los adultos mayores tienden a presentar hipotermia. Sin embargo, pues por la quimioterapia pueden presentar hipertermia debido al síndrome de Nadir. Hay que termorregularlos o ya sea porque pues se les administran los citotóxicos, presentan aplasia medular severa en pacientes tras recibir ciclos de quimioterapia. Se produce de 7 a 14 días después de someterse al ciclo, ya sea por presencia de leucopenia o neutropenia. Entonces hay que mantener su termorregulación adecuada. Manejo de la deshidratación. Mantener al paciente siempre hidratado. La mayoría del paciente disminuye su consumo de agua, por lo tanto debemos insistir en mejorar su hidratación y recomendar siempre tomar al menos 1 litro diario de agua, ya que algunos citotóxicos aumentan la deshidratación y por lo tanto puede llevar al paciente oncológico a más complicaciones. Y esto va a afectar obviamente todo, otra vez va a afectar lo que es su calidad de vida. Precauciones con las hemorragias, epistaxis. Pues hay que cuantificar y registrar las pérdidas debido a que, ya saben, hay una disminución en las plaquetas de los pacientes oncológicos. Hay que fomentar la ingesta de líquidos, como ya lo he mencionado, y colocar a nuestro paciente siempre en reposo. Hay que tratar de que nuestro paciente permanezca siempre en reposo cuando se está aplicando la quimioterapia o cuando presenta alguna hemorragia, debido a que puede marearse y puede presentar hasta una caída. Monitorización nutricional. Esa sería otra intervención. Hay que valorar la pérdida. Monitorización nutricional. Pérdida y ganancia de peso. Debemos de valorar eso. Ya como sabemos, hay destrucción de las papilas gustativas en el proceso del cáncer, o sea, la patología del cáncer. Hay que valorar la piel y las mucosas, la humedad y la turgencia. Vigilar los niveles de energía, fatiga, debilidad. Recordemos que muchos de nuestros pacientes oncológicos presentan anorexia, desnutrición y algunos por lo general pues tienen su alimentación vía parenteral o enteral. No todos los pacientes consumen su dieta vía oral, entonces hay que mantener eso muy vigilado. Manejo de las náuseas. Administrar pues obviamente un antiemético según la indicación médica, por ejemplo el palanocetrón o el ondansetrón, que son los que más frecuentemente se le indican a estos pacientes. Y protección contra las infecciones. Por ejemplo, hay que realizar técnicas de aislamiento estricto o aislamiento, bueno, si el aislamiento procede,
utilizar nuestras precauciones estándar también. Hay que utilizar, pues obviamente, educar al paciente sobre el lavado de manos, medidas higiénicas para preparar los alimentos. O sea, el paciente siempre debe de estar en las mejores condiciones y que sus alimentos tengan todas las medidas higiénicas para que no presente alguna infección. Como otra intervención también tenemos lo que es la vigilancia de la piel. Hay que valorar inflamación, edema, ulceración en mucosa. Como hemos mencionado anteriormente, la piel del adulto mayor es más delgada y si la adherimos que es un paciente oncológico, pues puede presentar más afecciones. También es importante aquí los cambios de posición. Hay que colocar un colchón terapéutico, por ejemplo, como son los colchones de presión alterna, colchones de cáscara de huevo, colocar al paciente en alineación corporal y educación familiar, o sea, capacitar al familiar para los cambios de posición, utilizar el reloj, por ejemplo, postural, decirle cómo debe de movilizarlo y cada cuánto debe de movilizarlo. Otra de las intervenciones, y considero que es una de las más importantes en los adultos mayores, pues es la prevención de úlceras por presión. Recordamos que el 97% de las úlceras por presión son prevenibles, sin embargo, existe una gran cantidad de pacientes que presentan úlceras por presión. Casi el 17% de nuestros pacientes presentan úlceras por presión. Hay que valorarlas con escala los factores de riesgos en el paciente. Por ejemplo, aquí nosotros conocemos lo que es la escala de valoración de Braden y Norton, las cuales evalúan la percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición y roce y riesgo de lesiones. Hay que también vigilar las zonas de enrojecimiento, principalmente en las prominencias óseas, como son los codos, los talones, los omóplatos, las crestas ilíacas, el sacro. También es importante evitar los masajes en los puntos de presión. Eso se deben de evitar, ya que si nosotros seguimos estimulando, vamos a hacer que esa piel se vuelva más delgada, se adelgace y vamos a ocasionar pues presión y que aparezca ahí una úlcera. Hidratación de la piel. Es muy importante que hidratar la piel. Primero que nada, pues hay que hacer que nuestro paciente se hidrate vía oral. También puede hidratarse mediante el uso de cremas a base de agua. No hay que utilizar, por ejemplo, cremas muy perfumadas porque estas cremas contienen mucho alcohol y pueden irritar la piel del paciente. Utilizar también, por ejemplo, aceite de almendras o vaselina natural en las prominencias óseas o utiliza también para la prevención lo que son los ácidos grasos hiperoxigenados. Hay que tener también a nuestro paciente bien nutrido, que tenga una nutrición adecuada, vigilar que el paciente sí realice sus comidas. También entra lo que son los cuidados en las úlceras por presión. Pues hay que describir las características en nuestra hoja de enfermería de úlceras por presión. Hay que poner la localización, dimensión, cómo está la piel perilesional, bordes, tejido, si existe tejido necrótico, esfacelar, si hay tejido viable, qué tan profunda es nuestra úlcera, el olor y la humedad, qué tan exudativa es nuestra úlcera y realizar la curación de úlceras por presión. Normalmente pues se debe de realizar con la cura convencional y si se puede pues por medio de un profesional en el manejo de úlceras por presión mediante lo que es la cura avanzada. Otra de las intervenciones pues ayudar al autocuidado, alimentación, baño y vestir si procede. Si el paciente no puede hacerlo o el familiar quiere apoyo, nosotros como enfermería tenemos que apoyarlo. El manejo ambiental, confort, pues hay que limitar las interrupciones necesarias. Nada más hay que limitar las visitas en los pacientes oncológicos por el riesgo de infecciones. También hay que limitar, pues como les digo, o sea, interrupciones necesarias, solamente lo que se necesite.
Hay que fomentar el sueño. Recordemos que el adulto mayor solo duerme de 4 a 6 horas y esas son las necesarias. Obviamente, sin ser interrumpidas, sin que el paciente se levante durante la noche. Es muy importante mantener al paciente activo durante el día para evitar insomnio por la noche. Hay que cansarlo durante el día, realizar actividades lúdicas o recreativas, que se mantenga ocupado para que por la noche pues su sueño no sea interrumpido. Apoyo a la familia, pues psicológico o de redes de apoyo, o igual también puede ser con familiares en la misma situación que se encuentran. Otra de las actividades tenemos terapia de ejercicios, por ejemplo lo que es la movilidad articular. Aquí tenemos lo que son los movimientos asistidos, en el cual los pacientes pues no es capaz de realizarlos y necesita una ayuda, ya sea por una enfermera, especialista en geriatría, un rehabilitador o el mismo familiar, capacitar al mismo familiar para que lo haga. Lo que son los movimientos resistidos, que se utilizan por medio de un instrumento o un fisioterapeuta. Y los movimientos pasivos, que en realidad no genera alguna resistencia o simplemente son movimientos muy pasivos. Y la terapia de ejercicios, por ejemplo la ambulación, pues aquí tenemos que darle un apoyo al paciente, nosotros apoyarlo a la ambulación con apoyo de dispositivos ambulatorios, bastón, silla de ruedas, etc. Y hay que utilizar un calzado adecuado. Hay que utilizar un zapato cerrado, que sea cómodo. ¿Para qué? Pues para evitar que nuestro paciente presente alguna caída o no tenga riesgo de caerse. Concluimos con lo que es el cáncer en México y los desafíos que tenemos. ¿Qué acciones futuras en México podemos tener con el cáncer en el adulto mayor? Primero que nada, pues desarrollar registros de cáncer en base poblacional, ya que no existen datos como tal estadísticos de cáncer en el adulto mayor. Incrementar acceso a terapias innovadoras de cuidados paliativos, aumentar y eficientar los programas de prevención y diagnóstico oportuno. Como ya les había comentado, desde el primer nivel de atención hay que hacer programas de prevención, implementar un plan nacional de prevención y control del cáncer. Otra sería establecer un programa de sustento financiero en los servicios de cáncer, fortalecer la investigación dirigida a la prevención y control del cáncer y estandarizar la infraestructura y tecnología mínima para el diagnóstico y manejo del cáncer. Como conclusión, pues como vemos, tenemos un incremento progresivo de este grupo etario. Va aumentando el cáncer en nuestros adultos mayores por falta de prevención o por no tener un manejo integral adecuado en nuestro adulto mayor. Tenemos la necesidad de una evaluación acorde a nuestro paciente geriátrico y lo más importante, como lo he mencionado en todo, la edad nunca debe de ser sobre la base de decisiones sobre el tratamiento y atención de enfermería y un tratamiento multidisciplinario. Siempre debe de ser atendido por especialistas en oncología y geriatría. Y aquí les dejo una frase, o sea, son dos frases que me gustaron. La primera es de José de Saramago, que dice: ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede lo que sabe. Y otra que es de Pablo Neruda, que dice: yo no creo en la edad, todos los viejos llevamos en los ojos a un niño. Como último, también aquí les dejo la bibliografía de donde obtuve la información.